Nos despedimos con una más de esto de el bloqueo no existe. Da risa ya. David.cu nos dice, pero el bloqueo no existe. Y nos acerca una noticia. Demandan a Delta Airlines bajo el título 3 de la ley Helms-Burton por operar en el aeropuerto José Martí. Si es verdad, si el bloqueo no existe. Pero es que da risa, da risa. Hay tantas pruebas, ya no evidencia, pruebas. Repetimos, el accionar de esta política criminal del imperio contra Cuba, igual que contra Venezuela. Son dos países que están en la mirilla del imperio y que pretende derrotar la revolución cubana, imposible, derrotar la revolución bolivariana, imposible. ¿Qué hará el imperio cuando se vea desarmado y que no tenga forma de lograr sus objetivos? ¿Qué hará? Hay que estar preparados, desde luego, pero aquí vemos cómo sigue esa narrativa, sigue esa política tratando de que sea el complemento de una agresión mayor, una agresión bélica. Y uno dice, bueno, si verdaderamente, claro, es una mentira, pero si verdaderamente Estados Unidos tiene una preocupación por la democracia, ¿no? Por la democracia, por los derechos humanos, y además una preocupación genuina con relación al narcotráfico. Bueno, se están delatando porque no le dieron el indulto a un narcotraficante, condenado a 45 años de prisión, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero hay más ejemplos. Si tiene una verdadera preocupación por los derechos humanos, que no la tiene, ha levantado su voz contra el genocidio del sionismo Israel en Gaza. No, han levantado la mano en el Consejo de Seguridad para evitar cualquier tipo de sanción, de condena, etcétera. O sea, eso es lo que ha levantado. ¿Son hipócritas o no son hipócritas? Seguro que ustedes, amigas y amigos, están de acuerdo con nosotros que son hipócritas, son mentirosos y sobre todo y por encima son criminales. Y hay que decir una cosa, yendo a la política más pragmática de este movimiento MAGA de Estados Unidos y del propio Trump. Si realmente su gran preocupación es la emigración o la inmigración, es decir, si quieren verdaderamente reducir los millones de personas o miles de personas que van de Cuba y de Venezuela a Estados Unidos, si lo quieren reducir de una manera drástica, pero en el minuto cero, saben lo que tienen que hacer. Lo saben perfectamente. Y es comenzar a levantar las sanciones económicas. En el momento en el que el gobierno de Estados Unidos saque a Cuba de la lista de países supuestamente terroristas, punto número 1. En el momento en el que deje de aplicar los artículos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, en el momento en el que vuelva a permitir un cierto respiro en el turismo y levante las sanciones al turismo europeo, con que haga esas 4 cosas, los índices de migración de Cuba a Estados Unidos se reducen. Y si además de eso, si imaginémonos que un día dijeran, vamos a levantar paulatinamente el bloqueo de aquí a 10 años y vamos a ir levantando paulatinamente todo el entramado de leyes, la emigración de Cuba a Estados Unidos se reduciría un 80% como mínimo. Enormemente. Y habría un proceso de repatriación, es decir, de vuelta a su país de miles y miles y miles de personas cubanas desde Estados Unidos a Cuba. Eso está garantizado absolutamente. Pero no quieren eso. No quieren. Lo que quieren es destruir el ejemplo de Cuba. Exactamente. Es que la cosa esté tan mala, tan mala, tan mala, tan mala, que la gente se rebele y sobre todo poder decir, ¿ves qué mala está la cosa? Porque no funciona.
Sí, seguir, ¿no? Que el comunismo no funciona, que el comunismo es hambre, miseria y necesidad. Dicen ellos y dicen también y repiten los que tienen los anestesiados, las personas que están anestesiadas y que tienen el cerebro realmente deformado. Tiene la esclavitud, están en ellos mismos, en su pensamiento, que al repetir estas narrativas falsas y mentirosas del imperio de los Estados Unidos. Hay que recordar los avances en medio de una guerra económica que dura más de 60 años, 65, 66 años, los logros que ha obtenido la revolución cubana, el pueblo cubano, son incontestables. A pesar de lo mal que está Cuba hoy, pero los logros que ha obtenido la revolución en favor de las grandes mayorías, en favor del pueblo históricamente desposeído, son incontestables. Bueno, ese ejemplo es el que no quiere Estados Unidos que perviva. No quiere el ejemplo de Cuba, un país pequeño, sin recursos naturales. No tiene petróleo, no tiene nada, pero sí tiene valor, tiene coraje y tiene valores humanos. Estados Unidos lucha vanamente contra ese ejemplo, con esa verdad, con esa realidad, con todas estas campañas que le transmitimos a ustedes. Hay que seguir luchando y manteniendo la coherencia, el apoyo y la solidaridad para con el pueblo cubano. Solidaridad con Cuba y mucho ojo, en este momento, mucha solidaridad con Venezuela. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.